con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. Le doy la bienvenida a usted con el gusto de cada jueves para que nos acompañe en este diálogo, en esta conversación, que mire, el día de hoy es sumamente interesante. Bueno, aquí siempre hacemos conversaciones interesantes, pero la de hoy es particularmente buena para usted porque todos de alguna manera tenemos relación con bancos, con manejo de dinero en los bancos, con nuestras afores, con diferentes figuras que luego aparecen por ahí en el medio para que usted invierta dinero, para que usted haga algo, manejo de su dinero. Me acompaña para platicar sobre ese tema que es muy interesante y muy necesario, sobre todo en estos tiempos, el subdelegado en Zacatecas de la Conducef, y él se llama Saúl Hurtado Rizo. Comienzo por, primero que nada, darle la bienvenida y luego que nos diga qué es la Conducef, porque el nombre es largo. Bienvenido a Diálogos, mi amigo de toda la vida. Muchas gracias. Amigos desde que los años 80. Sí, desde los 80, porque en el periodismo. Han de saber que este hombre quiso ser, bueno, no quiso, fue periodista en los años 90. Fines de los 80. Fines de los 80 y no, duraste un buen rato. Sí, prácticamente fueron como 11 años. Fíjate, 11 años, que no, te aseguro que no te los van a tomar en cuenta para los premios de periodismo porque no los toman en cuenta. No, no creo. Te lo digo por experiencia propia. Se acaban de entregar premios y sí voy a decir, Chihuahua, y esta mujer que nunca se merecerá un premio, pero bueno, enhorabuena por los premiados que han de tener sus méritos, indiscutiblemente. Ahí los jurados son los sabios al respecto. Uno no es nada, uno tiene que hacer méritos. Bueno, Saúl, ¿no quisiste la carrera periodística? ¿Qué pasó? Tenías toda la madera del mundo y eras de los compañeros más lindos en el periodismo. Muchas gracias. Fíjate, Silvia, que realmente yo estaba estudiando mi carrera. Ajá, ¿qué es? Y la combina, soy licenciado en administración. Ajá. Y la estaba estudiando en ese tiempo. Bueno, empecé Derecho y concluí con Administración. Ajá. Y el asunto fue que a mí siempre me llamó la atención el periodismo. Ajá. Y fue que yo solo fui a un periódico para ofrecer qué podía yo hacer desde caricaturas. Ya sabía algo de publicidad, de mercadotecnia, porque llevaba materias de eso, entonces yo llegué a ofrecerme y mi primer periódico fue El Heraldo, No El Heraldo me de digas. Zacatecas. Ahí empecé y de ahí pasé a Momento y luego al Sol de Zacatecas, y luego del Sol de Zacatecas regresé a Momento, estuve en Pulso, o sea, sí tuve, estuviste en varios medios, también hice radio. ¿Algo de televisión? Algo de televisión. No, sí, tienes trayectoria en los medios de comunicación. Yo creí que como muchos de nosotros seguirías en el medio, pero terminas, supongo, tu carrera y se te abren nuevos horizontes. Así es, terminando mi carrera, empecé, todavía continuaba en medios, sin embargo, ya empecé a... Yo siempre fui muy apasionado de las finanzas desde que estaba en la escuela, en la carrera. Ajá. Las clases de finanzas 1, políticas financieras, todo eso a mí me llamaba mucho la atención. Qué Me horror, gustaba. Qué horror, lo que a mí no yo no lo soportaría. Me gustaba, entonces cuando yo estaba en los medios, empecé a enfocarme al ámbito financiero. Tanto en Pulso como en El Sol, yo ya prácticamente tenía mi página
de finanzas que la combinaba con las notas nacionales y yo mismo reporteaba las notas locales. Ah. Y hasta la editaba incluso, tanto en Pulso como en El Sol. Llegué a editar esa página local, pero lógicamente yo compenetraba con información nacional e internacional. Tú perteneces además a la generación de buenos periodistas que todavía recordamos con nostalgia, porque Sí, fueron cómo no. tiempos de periodismo muy bueno, donde estuvimos varios, y yo sí lo digo con un legítimo orgullo, porque hicimos periodismo en tiempos que no era tan fácil, Sí, en yo tiempos sé. donde nos daban línea. Sí, así es. Así es, y nos decían, se enojaban con nosotros. Yo recuerdo gobernadores enojados con nosotros por algo que escribíamos. Sí, a mí me descansaron varios días en algunos de los medios porque el gobernador en turno no le gustó una caricatura que hice. Y fueron a decir, no, sabes que es que ya no manejes estos temas, olvídalo. Y dije, bueno, pero pues tengo el medio y empecé a escribir sobre esos temas que no me gustaban. No, mejor me mandaron a descansar. Vacaciones pagadas, ¿eh? Sí, sí, Pero no. sí sufrí, la verdad sí lo sufrí, el hecho de que sí me obstaculizaran parte de lo que yo en su momento quería hacer. Sí, nos mandaban a descansar, ahora que lo dices. A mí me mandaron a descansar cuando estaba fuerte el conflicto de los maestros democráticos de Zacatecas. Y no solamente me mandaron a descansar, casi me mandan a la goma totalmente, porque molesté evidentemente al gobernador del estado, con el que luego trabajé muchos años, Genaro Borrego Estrada, pero en aquella época pues le molestó muchísimo, y me acuerdo que me llegó a reclamar frente a frente, me dijo, está viendo cómo están las cosas y usted le echa más fuego a la hoguera. O sea, eran tiempos de verdad difíciles, que por cierto, en aquella época su coordinador de comunicación social era Sergio Candelas Villalba, que ejercía un control muy sutil porque era finito en las formas, pero todo el control para los medios. Y eso lo digo, lo dejo como un antecedente, porque ayer se entregó pues ese premio Sergio Candelas Villalba, que ya con el paso del tiempo se hizo un mito, pero que a nosotros nos tocó conocerlo. Estoy segura que tu caricatura fue en esos años. Sí, sí, sí. Sí, Fue o de sea, esos años, desde ahí molestó. Claro, ahí fue donde... ¿Y qué tenía tu caricatura? Recuérdame. Mira, sí, algo así de que puse, no me acuerdo exactamente, pero puse varios borregos. Puse varios borregos, y un borreguito negro, que había un conflicto, no recuerdo qué, y al borreguito negro le puse el nombre del problema. Conflicto. Era en dos cuadros. El primero se veían así todos los borreguitos y el negro así con el conflicto. Y luego ya después eran los mismos borreguitos y el conflicto, el negrito que era el conflicto, y estaba parado arriba Genaro Borrego. Uf. Entonces así puse, y el título era de todos modos entre borregos. Pero sí se publicó ¿En dónde? en Momento. En Momento. Oye, una caricatura totalmente... Me da risa la idea, o sea, cumplía el objetivo de reír, pero si te das cuenta, era una caricatura blanca, Pues no. blanca Sí. con un borrego negro. Sí, porque era el problema, pero al final, en ese tiempo, el gobernador en ese entonces, pues estaba parado ya como para taparla y que se vieran los puros borregos blancos. O sea, no, sí llevaba algo de editorial, Sí, por sí. eso molestó. Sí, pero lo que quise decir no fue que fuera una caricatura inocente, o sea, dije blanca en este sentido. No planteabas una falta de respeto a la persona. Ah, no, lógicamente. No, lógicamente no. Era una crítica válida a un problema que estaba sucediendo y que lo expresabas de esa manera. ¿Por qué te lo digo? Porque lo que yo sí no estaré nunca de acuerdo en medios de comunicación es cuando se advierte misoginia, en primer lugar, cuando luego usan la figura de la mujer para ridiculizar a un hombre, cuando hablan de la vida personal, eso sí me parece
totalmente incorrecto, cuando lleva una dosis de casi de vulgaridad, eso no. O sea, era una caricatura con mucha dignidad. Sí, es que al fin de cuentas la caricatura desde que existe, Uh-huh. Como crítica social, Uh-huh. se enfocaba precisamente a esa situación, a un conflicto en lo particular, Uh-huh. pero no se metía en las vidas de las personas. Éramos respetuosos totalmente, igual con la información. Y tanto así se fue perdiendo, Silvia, que ya después presidentes, gobernadores, secretarios de Estado y todo, ya le pedían a los caricaturistas donde la caricatura original para colgarla, ¿no? Sí. Entonces siento que también ahí se empezó a perder la fuerza de lo que en su momento fue la caricatura política, que la verdad era un azote Claro. fuerte para... Sí. Porque se publicaba en todos lados, la veías y en unos cuantos trazos entendías tú una editorial muy fuerte. Totalmente. Entonces de ahí que ya cuando a mí me tocó que algunos me pedían las caricaturas. Oye, la que publicaste, la original, es que fíjate que tengo una colección. Ay, Y dije, no, ya no me según gustó. yo quería Provocar que sí, reaccionara. hubiera exactamente Claro. un cambio en algo. Y nada. quiero la caricatura y pues sí se les daba. No, pues, Pues sí, aquí tienes tu original, pues por supuesto que sí. Aunque también esa posibilidad planteaba una cierta forma de respetar la crítica. Sí, tiene las dos lecturas, Claro. porque tampoco buscas como periodista, y esto lo comento yo, atacar por atacar. Así O sea, o atacar a la persona cuando haces una crítica para destrozarla. No, estás planteando una realidad. Pero a nosotros, pues, volviendo al tema que comentábamos por aquellos tiempos que vivimos, sí nos tocó todavía otra época. Hoy en día es un poco más fácil, que no todavía del todo, un poco más fácil criticar. Sí, también recuerdo que igual me castigaron ¿te acuerdas de Pedro Eliel Carmona Caldosi? Sí, sí, sí. Le hizo una caricatura que no le gustó, pero nadita. Y también ese día, ¿sabes qué? No te quieres ir al preso Caxcán, pero no una semana, vete un mes de perdido. Y ya cuando llegué, sí, la consigna fue, ya ni una caricatura a él, por favor. Eso ya fue en Era el más sexenio limitado, de Arturo Romo. Ya era muy limitado. Era O sea, la muy libertad de limitado. expresión en lo que les convenía, en el discurso. Sí. Pero en la realidad, a mí sí me tocó, y a muchos compañeros sí les tocó vivir que lo censuraban, o en las notas te cambiaban algunas cosas para que no se fuera... La tan suavizaban, fuerte, exactamente. la suavizaban. La cabeza no tenía a veces nada que ver con el, Con lo que habías con el escrito, texto. claro. Sí, a mí sí me tocó mucho de eso. Entonces sí... Y yo recuerdo, y bueno, obviamente te iba a hablar de periodismo al haberte invitado, aunque nuestro tema va a ser la Conducef en un momentito más, pero recuerdo mucho aquella época, y la tengo muy presente el día de hoy por la entrega de este premio que lleva el nombre de este señor, que cada evento que se llevaba a cabo en el que el gobernador estaba presente y daba un discurso, llegaba yo a la redacción y a los 5 minutos de haber llegado tenía la llamada obligadísima, infaltable, de Nacho Valenzuela, que era el jefe de información en la coordinación de prensa de gobierno del estado. Mis cariños para Nacho toda la vida, es un gran periodista y era su tarea, pues ni hablar, tenía que hacer la tarea. Entonces su tarea era decirme por dónde entraba la nota, siempre. Oye, mi niña, porque siempre me dice mi niña, yo le digo mi niño, mi niña, mira, acuérdate, el gobernador dijo tal cosa, éntrale por esto y esto. Y yo era tan inocente, Saúl, que no me molestaba por la interferencia en la libertad de mi expresión, sino porque decía, ¿qué Nacho pensará que soy tonta? Pues yo ya sé que esta es la nota, yo sabía que era lo más fuerte que había que decir desde mi punto de vista, y eso me molestaba, pero todavía no entendía lo que significaba. Pues era una intromisión brutal, tremenda, personal, marcaje personal con cada uno de nosotros. Sí, así era.
O sea, contextualizando ellos cumplían un papel Ujú. que tú ya lo viste, realmente, ¿qué es lo que quieren las personas que están en ese puesto? Pues que entre menos golpes mejor. Así es. Y los coordinadores o directores de prensa pues cumplían en ese tiempo Sí. con ese papel, o sea, al Sí. final también lo entiendo. Sí. Al final lo entiendo porque sí, era parte, pero pues uno, en ese momento yo pues era un poquito más rebeldito y no, yo voy a hacer el periodismo que yo quiero. Oye, qué lástima haber perdido un buen cartonista contigo, porque luego se quedó solo Pablo Quesada. Hay algunos otros compañeros que hacen el esfuerzo, pero realmente el cartonista por excelencia que no ha tenido competencia, por lo menos fuerte, seria, es Pablo Quesada. Ahí está solo, Sí. sigue teniendo sus espacios, sigue siendo muy crítico, pero sí, eso no sé qué piense él, lo voy a invitar pronto, de que en realidad va solo, ha ido solo todos los años habidos y por haber. Bueno, por haber, quién sabe, ojalá vengan buenos caricaturistas, cartonistas, que son muy necesarios. Pues tema siempre apasionante el del periodismo, trayectorias como la tuya que se cortó, pero que aportó muchos años. Sí, pero al final del día, o sea, he seguido escribiendo. Sí, o sea, sigues tengo medios. escribiendo, ¿verdad? Sí, o sea, ¿Qué- estuve en el qué- Sol de Zacatecas. Escribes en el Sol de Zacatecas Y tu también artículo de publico opinión. caricaturas con Pablo. Ah, yo no sabía. También para- Discúlpame, ¿en el Nopal? En el Nopal. Ah, vaya. Ay, Estuve también publicando en el Sol de Zacatecas, todavía recientemente. Ah, mira, ok. Otro enfoque de caricatura. Yo al final también me gustaba mucho, no nada más la caricatura política, me gustaba otro tipo de caricatura crítica, pero enfocada a la cultura, al ambiente, a diferentes temas. Y a eso también me he dedicado. Es que tú ante todo eres un creativo y un hombre con una Así cultura es. general y un apasionado de la música, de rock and roll. Sí, cómo no. también. No, sí. Yo estaba buscándote en mis contactos para mandarte el mensaje, para invitarte al programa, y estaba mi nieto ayudándome porque es mi asistente y me dijo, Saúl, el que tiene una guitarra, le dije ese mismo, porque hasta pones la guitarra. Sí, y es que, sí, no, como soy pianista, Además. o sea, soy pianista, me gustó mucho la música y bueno, en mi época pues tuve mis grupos de rock y todo eso, pero ¡Ay, qué llegué a tocar bonito! blues, llegué a tocar con grupos de jazz, de blues, el piano. No me digas, ¿todo eso has hecho? Guay, qué bárbaro, qué bueno que estás aquí, para que la gente sepa. Yo siempre les digo a quienes siguen Diálogos desde ya casi 10 años, vamos a cumplir, que aquí viene gente que está haciendo historia en Zacatecas y haciendo cosas por Zacatecas y aportándole a nuestra querida tierra. Y mira, contigo, yo te veía más el perfil de periodista, me perdí mucho de tu trayectoria porque yo me fui a México 10 años también haciendo trabajo periodístico que nunca he dejado de hacer. Para los jueces, a ver si algún día me toman en cuenta y dicen, esta mujer tiene trayectoria, vamos a darle un reconocimiento. Ah, cómo estoy enojadilla, ¿verdad? un poquito sentidita, pero si no quiere, no, tampoco es de vida o muerte. Pero me perdí esa parte de tu trayectoria y bueno, aunque sigues publicando, a lo que yo me refería cuando decía nos perdimos a alguien que le haga la competencia a Pablo, es por ejemplo el gran cartón en un medio de más penetración, digamos, ¿no? Pablo tiene su público con su nopal, pero que no llega a todo el estado, que es así como un producto que ofrece, pero que es de limitada distribución, no es tan masivo como debe ser un periódico. Pero de todas maneras, ahí desahogas el talento y te encanta. Y llegué a publicar en medios nacionales también. Ay, Cuando estaba en el Sol de Zacatecas me llegaron a publicar en el Sol de México, en el 1+1, en el Financiero. Mira nada más, qué Porque gusto. era corresponsal del Financiero. Eras corresponsal del Entonces, Financiero. mandé material y sí me los publicaban.
Yo fui corresponsal del Universal y de La Jornada también, cuando La Jornada era más combativa. Y ¿sabes qué? Yo me acuerdo que dejé esa corresponsalía. ¿Sí te acuerdas? Sí. Yo la dejé porque no quería molestar al gobernador Genaro Borrego de tanto que lo quería. Y a mí me pedían la nota durísima, crítica, y no. Y bueno, regresando ya para entrar al tema, luego te invito solo como periodista, regresando al tema de la presión desde el gobierno hacia los medios de comunicación, debo decir con una gran honestidad y con toda claridad que a mí me tocó hacer esa presión, que yo fui coordinadora de comunicación social en 2 gobiernos y que fui, si no exactamente tan obvia de diario dictar una línea, pero sí, por supuesto, de echarle una llamada al director del periódico y decirle, oye, te encargo mucho esta nota, oye, te encargo mucho esta información, oye, hoy pegaron muy duro, oye, pero es que eso siempre va a suceder. Pero es que es la función, Silvia. Es que es la función. Te tocó y era tu función. Ahora, ir a hacerme tonta no podía. O sea, yo tenía que darle resultados a mis gobernadores con los que trabajé. Entonces, bueno, ni modo de llegar y decir, no, tú dale. Es muy difícil. No, ¿Qué temas? Aterrizando, pues es que es el contexto en el que te toca vivir. Es el contexto en el que te toca vivir y te enriquece, a mí en mi caso, porque conoces los dos lados. Estar desde un medio y ser bien duro, bien crítico, estar desde el gobierno y buscar lo que yo siempre me defiendo y digo, yo busqué los equilibrios. Yo no buscaba cállate, no, jamás. Nada más equilibra. Y si vas a pegar, escucha también mi parte. Y si en el radio estaba el golpe, llamaba yo al radio y decía, ¿me dejas entrar? Porque yo tengo la parte que decir del gobierno. Así es. Que es lo correcto, además. Hay derecho a réplica, es un derecho irrenunciable de la parte oficial, entonces había que hacerlo. Pero todos estos nos apasionan, ¿verdad, Saúl? Estos temas. No. Sí, ¿cómo no? Sí, y yo tengo, luego ya, si quieres me invitas, tengo un ensayo precisamente sobre la importancia de la caricatura y todo eso, ya publicado. Ay, sí, te voy a invitar. A ver, para el 7 de junio hacemos el compromiso, Sí, que aquí se celebra Mira, parece que dices tú, uy, hasta junio, ahorita se llega. Sí. Se llega de un día para otro. Vamos entonces, ya que recordamos tus tiempos como periodista y que estoy sorprendida de ver ese perfil tan completo de un hombre que participa en el tema. ¡Ay, Dios mío, ya llevamos media hora! No es cierto. ¿Qué te pasa? Estás enloqueciendo. Marco Méndez, estás enloqueciendo. Bueno, hablemos en la próxima media hora sobre la Conducef, comenzando porque nos digas qué es la Conducef. Sí, bueno, la Conducef es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Es un organismo público que se encarga de atender a todos los usuarios que tienen algún problema derivado de su contrato con una institución financiera, llámese bancos, seguros, sociedades financieras de objeto múltiple, cajas, afores, fianzas, y que de manera gratuita los orientamos, los apoyamos de manera conciliadora a resolver el conflicto o la controversia. Si vemos que no se puede por la autoridad que somos administrativa, bueno, ya les apoyamos precisamente con la asesoría jurídica de qué es lo que tienen que hacer. Pero derivado del contrato que tú tengas con cualquier institución financiera y tienes un problema, hay muchas puertas. Una de ellas es la Conducef, que de manera amigable pueda resolver ese problema o entenderlo. Nos ha pasado de personas que, oye, es que aquí me están cobrando de más por esto y por esto y por esto. Cuando nosotros empezamos a hacer el análisis de su conflicto, no, es que así está pactado y usted tiene que pagar esto porque el interés es sobre son estos puntos, más esto, etcétera, etcétera. Y ya muchas veces se van satisfechos porque era algo que no entendían y los traía muy incómodos. Porque al final de cuentas, los problemas de dinero, lo escribía Maquiavelo desde El Príncipe en 1500 y tantos, que el conflicto del dinero
alguien que no lo tiene, por cualquier necesidad te puede atacar, que son los asaltos. Claro. El hecho de que te tengan un impuesto que es molesto, pero que te lo tienen que cobrar porque es parte de aplicar a infraestructura, etcétera, etcétera, que está legislado, pero te molesta, pero es dinero. Entonces, cuando se ve afectado el dinero, muchas cosas pueden suceder. Te digo, lo decía Nicolás Maquiavelo desde 1500, y a la fecha lo estamos viendo, que la gente lamentablemente llega muy desesperada a la Conducef porque ya tiene un conflicto que en su momento, como primer ventanilla, la institución no se lo pudo resolver. Una, o porque no supieron, la otra, o no le hicieron caso, de plano. Venga tal día, venga para la próxima semana, el próximo mes se lo tenemos. Ya no están atendiendo, y de ahí que ya nosotros vemos ese problema para tratárselo de resolver. Ahora te pregunto, ¿la gente sabe de la existencia de la Conducef? Sí, cada vez más. Sí, permea mucho ya la Conducef, porque en los estados de cuenta viene, tienes un conflicto, te ponen el teléfono, el 01800, para que tú puedas inmediatamente comunicarte. Y en todos los contratos de tu Afore, de tu tarjeta de tu crédito hipotecario, de coche, seguro de vida, de gastos médicos, en todos ya viene la Conducef. De ahí que sí tenemos un gran número de asuntos. Al día de hoy nosotros, la Conducef lleva de enero para acá 19,000 expedientes. De enero para acá 19,000, es un número alto. El año pasado hicimos 21,000. Ahora, las oficinas no son tan grandes, y lo que sí te digo es que siempre están llenas. Sí, es que atendemos arriba de 100 personas diarias. Arriba de 100 personas diarias. Debería crecer, Saúl. Sí. Debería estamos crecer, de acuerdo. sí. Tú eres el subdelegado, pues te toca, y luego son, a veces tienes que sentarte con las partes interesadas, entiendo. Así es. Y es como una conciliación que te lleva mucho tiempo, 1 hora, 1:30, Sí. en desahogar. Sí, dependiendo del conflicto, pues sí, a veces sí se lleva la hora o un tantito más, porque hay que escuchar a las partes. Ahora, ver cómo plasmar una idea en un acta que puede servirte incluso a nivel judicial. Por eso es importante que incluso todo a nivel quede judicial. claro. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes que tiene que atender la Conducef? Tenemos de todo, pero ahorita te lo puedo generalizar. Problemas del buró de crédito. Ay, ese buró de crédito. Dile a la gente qué es eso. Sí, el buró de crédito es una empresa que se encarga de integrar la información de sus clientes. ¿Quiénes son sus clientes? Los bancos, la Comisión Federal de Electricidad, el SAT, agencias de coches, telefonía celular, o sea, es muy amplio ya. Y ellos se están encargando de enviar tu información de manera individual en esa base de datos, de si estás pagando bien o estás pagando mal, o de plano no estás pagando. Entonces es por mes, de enero a diciembre, y si estás pagando puntualmente y oportunamente, pues vas teniendo de enero a diciembre tus palomitas. Pero me atrasé en 2 meses, no tuve dinero, tuve un conflicto que no pude atender al banco, entonces ahí empiezan tachitas. Es un documento informativo, y tenemos la mayor parte de los asuntos que ve la Conducef derivan del buró de crédito. Ahora, cuando tú ya entras al buró de crédito, quedas totalmente imposibilitado para que te den otro crédito en algún lugar. Tú llegas a pedir, a ver, ahorita me dices, pero si tú llegas a pedir un crédito y te dicen, no está en buró, o revisan, porque las empresas que te están dando, vendiendo algo, buscan, tienen acceso al buró de crédito, y ahí, ¡pum!, te topas con que sí estás. Bueno, Saúl, dime algo, ¿cada vez estás por motivos más simples o estoy en un error? Hay quien dice que hasta por no pagar el cable vas a entrar al buró. Sí, ¿Es cierto? también, sí. ¿No se te parece muy injusto? Mira, al final
el buró, ¿qué es es un documento únicamente informativo, no es ejecutivo. ¿Qué significa? Que si yo ahorita voy a una institución financiera y solicito un crédito, lo primero que ven es tu historial crediticio, si tú pagas bien o pagas mal, o si dejaste de pagar, etcétera. Y si realmente tienes algún problema, sí te lo pueden negar, pero hay asuntos que no son tan graves, que tú mismo platicándolos, oye, no, es que fíjate que sí me atrasé aquí porque, te voy a poner un ejemplo simple, me caí y me fracturé la pierna. Entonces estuve inactivo 3 meses, no podía hacer muchas cosas, por eso dejé de pagar. Pero tú, y ya la persona que te está atendiendo, si es accesible y entiende, puede, pues sí, tiene razón, a cualquiera nos puede pasar, ya, te da por bueno y pasa. Pero sí te enfrentas a 2 cosas: al ejecutivo que le interesa el negocio para su banco o su institución financiera, donde dice, bueno, ya escuché a la persona y se le entiende, vamos dándole el crédito. O al cuadrado cerrado que no tiene una tachita, olvídenme. Entonces, mucho de eso, aunque no me lo creas, es de suerte. Es de suerte. Así es que depende de quién te toque. Te voy a poner un ejemplo bien simple. Una señora no podía accesar a un crédito en un banco. Y el pretexto era el buró. No, pues es que estaba en el buró. Y luego ya iba con nosotros y veíamos que el buró estaba bien. Entonces, a ver, no entendíamos. Y ya le hablamos a la personita esta, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué ves tú que nosotros no podemos ver? Y me dicen, ay, es la señora fulana. No, es que aquí en este banco tiene cerradas las puertas, porque la señora fuma mucho y no toleramos el olor a tabaco. No es cierto, Saúl. Sí. Entonces, aquí tiene el crédito cerrado, no soportamos olor a cigarro. Cuando después regresa la señora con nosotros, yo le dije, cállese, no hay necesidad de que esté ahí. A mí me dio pena decirle lo que me habían dicho, ¿no? O sea, oye, pero es que es una falta de respeto y un atentado a tus derechos humanos. Así es, entonces, pero ella no sabía, le dije, cámbiese de banco, es más, hasta le dije, mire, nada más, como estaba en el centro, crúcese de calle, ahí va a tener otro banco y de mí se acuerda que va a tener crédito. No, efectivamente. Otro ejecutivo vio, dijo, no, es impecable su buró, es un buen negocio para el banco, porque de eso se trata. Claro. Y le dieron el crédito de volada, pero sin tanta tramitología. De ahí que volvemos a que pues es de suerte, realmente quién te toca. Ahora, si realmente sí tienes un buró muy afectado por muchas cosas, bueno, afortunadamente hay forma de irlo resolviendo. La ley también te permite varias cosas para no obstaculizarte, porque pues tampoco se trata de que se obstaculice una situación de negocios o de una tarjeta. No se trata de eso. Otro de los motivos más frecuentes deben ser las tarjetas, precisamente, ¿no? Tarjetas de crédito. Sí. Que te ves envuelto de repente en una vorágine de intereses y se te viene el mundo encima y acudes a la Conducef. Sí, porque la tarjeta de crédito es el instrumento más caro en el mercado. Sí. Y es tasa variable. Las condiciones de los mercados internacionales y nacionales se reflejan ahí. O sea, te voy a poner un ejemplo. Antes del proceso electoral, las tasas estaban así, porque no se sabía si iba a haber algún tipo de conflicto. Entonces los mercados estaban muy inestables y las tasas de interés en tu tarjeta estaban más elevadas. Ya se llevó el proceso y ya no hubo nada fuerte, que un conflicto social grave que pudiera afectar mercados internacionales. Entonces ahí que tuvieron se acomodaron, por decirlo de alguna manera. Ahorita están más o menos bien. A la gente sencilla que nos escucha y nos ve en este programa, que se maneja con tarjetas de crédito, ¿cómo le pega esta variable en las tasas de interés?
Sí, sí le pega. Sí le pega, aunque tenga una deuda mediana, manejable, Sí. sencillita. ¿Por qué? Porque la tasa de interés de la tarjeta es variable. Entonces, si hay problemas, sube. Te sube puntos. Y el subir puntos es dinero. Así de simple. Entonces, si tú ibas a pagar, te voy a poner un ejemplo, 235 pesos de tu tarjeta, con algunas dificultades económicas, macro y microfinancieras, puede ser que a lo mejor estés pagando 20 pesos más y que no los tengas considerados. Entonces, ahí puedes tú sufrir un desbalance en tu bolsillo. De ahí que la tarjeta de crédito es un instrumento valioso, interesante, pero que debes tú manejarlo con mucha cautela, precisamente para evitar exabruptos financieros que pudieran ocasionar que te suban. A ver, yo te digo algo, a ver si estoy en lo correcto. Si tú no permites que los intereses lleguen a tu tarjeta, es que estás manejando bien tu crédito. ¿A qué me refiero? Tú compras y por ejemplo, lo que está tan de moda, a 12 meses sin intereses. Tú compras tu artículo y estás pagando cada mes la mensualidad que corresponde completita. O sea, 12 meses sin intereses la cubres, no te afecta en nada el ir y venir de los intereses. No. Así, ahí no. No, mira, hay dos tipos. A los totaleros tampoco les pega. A los totaleros. Los totaleros, o sea, así se le llama en el argot financiero, sí. Tú tienes en una tarjeta de crédito hasta 40 días de financiamiento, sabiéndolo utilizar. Claro. Entonces, checas tu fecha de corte, cuando puedes hacer una compra, y si por decir te costó 2,000 pesos, en el mes que viene, si lo haces después de la fecha del corte, tú pagas los 2,000 pesos, no, ni un peso de interés. Ni un peso de interés. Y en la modalidad de los meses sin intereses, tampoco pagas interés. Con mayor razón. Sí tienes que ser muy religioso en pagar el día que te toque para que no te vaya a aplicar interés. O si es posible antes. No puedes adelantar. No puedes adelantar. Es un error. O sea, por ejemplo, compré unas llantas a 12 meses sin intereses. Hay gente que dice, no, ya me aburrí, ya una vez déjame pago, ya llevé 6 meses, ya déjalo pago. No, tú tienes que avisarle al banco porque ya es por sistema. Si tú pagas los 6 meses restantes en una sola exhibición, te va a generar intereses. Entonces, la idea de los meses sin intereses es que en parcialidades cómodas tú pagues esa compra, ese consumo, pero no adelantes, porque el banco nada más, por sistema nada más, tú le depositas 2,000 pesos más y tu pago es de 500, nada más toma los 500. Y ese se va a cuenta concentradora y no se va aplicando a los demás meses. Entonces, de ese tipo de asuntos tenemos muchos en Conducef, porque la gente piensa que es mejor y no. Es lo peor que puedes hacer porque te puede afectar y ahí sí pagas intereses. Al final, ¿qué es lo que dice incluso el banco? Bueno, es que tú querías este esquema. Claro. Pues no lo hubieras aceptado. Es una condición. El banco nunca pierde, Saúl. No, sí pierde. Sí pierde. Claro que sí. Viste que ahora, sí pierde y mucho. El otro y mucho. Qué bueno que lo dices. Yo siempre he considerado a los bancos unos agiotistas. En la Conducef, de los 19,000 expedientes que tenemos, el 70% ha sido a favor de los usuarios. Desde devoluciones de dinero, resoluciones a sus contratos, pagos de seguros que no se estaban efectuando, el arreglo de su vehículo, la entrega del dinero de su afore ya una vez pensionado. O sea, mucho dinero que sí se está regresando, afortunadamente. Volviendo al tema de las tarjetas de crédito, para sacarle jugo a los minutos que tenemos, y le prometo que lo voy a volver a traer para que platiquemos con más calma. Se lo prometo. Hoy me porté muy mal porque me ganó el tema periodístico. Pagar lo mínimo, Saúl, otro tremendo error. Así es, porque hay un estudio que si, por ejemplo, debes tú 10,000 pesos y si pagas
el mínimo, los puros mínimos. Terminas a pagar esos 10,000 pesos, los terminas pagando en aproximadamente 9 años. Perdóname que me dé risa, pero ¿de veras? Sí, y es que el mínimo, precisamente por eso se dice pago mínimo, para que la idea es de que tú pagues más. Te pongo un ejemplo, si yo voy a pagar, si el banco me pide 500 pesos. Como mínimo. Como mínimo. Si yo le pongo 1,000, los otros 500 que estoy pagando, como los contratos de las tarjetas de crédito están sobre saldo insoluto, ese restante o ese remanente se va directamente a capital. ¿Y qué es lo que logras? Que puedas bajar en intereses y en tiempo. El secreto de tener una tarjeta de crédito limpia y que no te afecta tanto es que si no puedes ser totalero, sí paga de más, porque todo lo que tú pagas de más va directamente a capital. O sea que, no abonas a intereses. O sea que cuando veas que dice pago mínimo, ni lo voltees a ver. Págale de más. ¿Para qué? Así sean 100 pesos. Porque luego te ponen un mínimo eventualmente bien pequeño, mínimo 150. Yo cuando pido mis estados de cuenta y me dicen pago mínimo, ni lo anoto, porque siempre los pido por teléfono, porque yo no sé por qué es una deficiencia de los bancos que no te llegan los estados de cuenta a tiempo a tu casa. Entonces lo pides, yo al mínimo digo, no, para mí no existe. Pago para no generar intereses, y aunque vaya y empeñe una pulserita, pero yo voy y pago, aunque sea con dinero caro, yo les tengo miedo a los bancos. Sí, son bárbaros. Sí, y es que yo he visto cuentitas de 2,000 pesos que se les convierten en 10. 2,000 pesos que se les convierten en 10,000 pesos. Y más. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que ese contrato establece un interés moratorio. Y el interés moratorio no es una cuota fija, el interés moratorio se calcula por cada día que no pagas. ¿Qué? Por cada día que no pagas. ¿Ves por qué no quiero a los bancos, Saúl? Aunque son muy útiles. Yo a las tarjetas sí las quiero, sí las sé manejar afortunadamente, pero he visto casos de gente que no las ha manejado correctamente y que termina ahorcadísimo en esta vida y que luego su caso lo pasan a los jurídicos. Así es. Que son terribles. Incluso puede ser demandado. Eso puede ser demandado. Sí, claro. Estás incumpliendo con un contrato. Sí. Que te establece términos de pago en estas condiciones. Si tú no lo cumples, puedes ser objeto de una demanda. Y quien te demandó está haciendo algo correcto, no está abusando. No es un abuso, no, está pactado y al final quien está incumpliendo es la persona. Por eso existen seguros dentro de los créditos. ¿Sabes qué? Pues no puedo pagarme. Fui víctima del recorte, me corrieron, me lesioné, tuve un accidente, me enfermé. Entonces hay un seguro que te cubre. Que te cubre y te apoya en eso. Entonces, también la materia del seguro es muy interesante en ese aspecto. Y que lo sepas, porque mucha gente se queda en, ya no pude pagar. Entonces, nosotros le decimos en conocer, no, vayan con nosotros y les desmenuzamos así. Miren, su contrato está así, puede hacer esto y esto. Y les das alternativas para pactar así es. Con el área donde debes, para decir, bueno, solo puede pagar esto, va a estar pagando tantas cantidades al mes para ir saliendo. Sí, porque al final el que presta quiere recuperar. Es lógico. Entonces, sí, en muchos de los casos hay instituciones que te ponen medidas muy interesantes. Trajes, como dicen, el traje a la medida. Oye, es que fíjate que tuve estas dificultades, pero podemos hacer esto. Entonces, hasta se firma un convenio. Bueno, hay muchas alternativas. La situación es que sí te acerques, que sí platiques, que no lo dejes así porque se generan más problemas. Otro tema, de veras hoy me porté tan mal, ya nada más me quedan 5 minutos. ¿Te prometes que vuelves? Sí, claro. Y que si te pregunto de otras cosas no me contestas. Sí, claro. A ver, las afores. Sí. Si yo estoy en una afore y me quiero salir para cambiarme a otra, ¿soy libre de hacerlo? Sí. ¿O la afore me va a poner candados? No. Tienes la libertad de ir a la afore que más te convenga, que más te guste. Sí, porque se recomienda que sea una que tenga que no tenga tan altas comisiones y que tenga buenos rendimientos, para que realmente tu cambio sea favorable. ok.
Entonces es lo que se recomienda. Porque estás pagando comisión por la Afore. Ay, es que uno paga por todo, Saúl. Sí, sí se pagan comisiones por el manejo de tu dinero en la Afore, pero siendo un poco fríos, entendiéndolo, pues es un negocio que te está administrando tu dinero. Y son personas, ¿no?, que están al tanto de cómo está tu situación, informándote, viendo todo eso. Por eso se corren las comisiones. Pero sin embargo, la Afore tiene un elemento interesantísimo, que es el rendimiento, que se divide en sociedades financieras de 4 tipos, que son las CIEFORES. CIEFORE básica, 1, la 2, 3 y 4. Dependiendo del rango de edad, se va aplicando la sociedad, la CIEFORE a tu Afore, es más bien a tu cuenta individual. Lo que sucede es que, por ejemplo, vemos en los noticieros, en las finanzas, cómo está la bolsa, por ejemplo. Oye, que subió hoy la bolsa, que bajó, que está en niveles óptimos, que ha tenido caídas difíciles. Y la gente común y corriente dice, a mí qué. Dígame qué, claro. Pues resulta que todos los que tenemos Afores debemos estar al pendiente de eso, porque si ves que la bolsa está subiendo, significa que tú tienes más dinero en tu Afore. Ah, qué cosa. Y si hay una caída drástica, pues tuviste ahí algún movimiento a la baja. Pero al final, la bolsa de valores es así, sube, baja, de repente tiene alzas muy interesantes. Las alzas que son seguiditas, por decirlo de alguna manera, pues ayudan a ti, porque ese es dinero que tú vas teniendo por tu CIEFORE, que es la sociedad de inversión que tú tienes contratada a través de tu Afore. En el poquitísimo tiempo que me queda, dime algo. Ahora que nos están bombardeando con ese tema de las finanzas, después de la iniciativa que presentó, por cierto, nuestro ex gobernador Ricardo Monreal Ávila, hoy senador de la República, que plantea, según entiendo, si no corrígeme, quitarles a los bancos el pago de tantas comisiones por todo. Porque si vas a checar tu estado de cuenta, te cobran comisión. Si vas a imprimir tus movimientos, te cobran comisión. Y por manejarte tu dinero te cobran comisión y todo. Y creo que incluso plantea más adelante, si no ahorita, bajar los intereses para que tú no pagues tantos intereses. ¿Estamos en una zona muy riesgosa después de que Ricardo hizo eso? Sí, bajó la bolsa. Sí bajó la bolsa, claro. Y fuerte, ¿verdad? Los mercados se desestabilizaron porque es un tema financiero, y en ese mundo, al momento de la bolsa de valores y todo eso es un mercado. Entonces, varias emisiones no tuvieron el éxito para poder subir por esa situación. Al final, la Conducef ya se había pronunciado sobre eso, entonces ya está señalando que cuáles son las comisiones que ya se pueden ir eliminando a partir del próximo año. La de la anualidad de tu tarjeta. Ay, ojalá. Sí, ya ese tipo de comisiones ya pueden irse eliminando. O sea, ya está aportando la Conducef como especialista técnico en finanzas, ya también está aportando su opinión. Yo sigo casi todos los días el programa de Eduardo Ruiz Gili, donde es totalmente de economistas. Sí. Y ellos plantean, ahora sí ya me queda poco tiempo, pero sí me alcanzas a contestar. Te voy a robar 5 minutos por tirano, Marco. Y esto, ellos decían, estos temas no los debe discutir el Senado. Se deben discutir acá en el medio financiero, en el Banco de México y, por ejemplo, ahorita que lo dices, Conducef. La Comisión Nacional Bancaria. Comisión Nacional Bancaria. ¿Es verdad esto? Bueno, hasta cierto punto. Es un punto de vista. Es un punto de vista, pero el papel del Senado también es que las condiciones de vida de todos los mexicanos sean óptimos. Si el Senado detecta que sí hay, porque no es en base a una ocurrencia, ya es en base a mucha información que se ha generado a través de los años, de que los bancos en México tienen mayor utilidad por comisiones que por créditos.
¿Qué te parece? La prueba está en que Citibanamex, cuando cayó tuvo el problema financiero de Estados Unidos, Citibanamex, por el gran cúmulo de ganancias que tenía por comisiones, apalancó financieramente a Citibank en Estados Unidos. Ni más ni menos. Sí, o sea, ¿quién lo iba a creer? ¿Quién un banco aquí en México iba a poder apalancar a un banco extranjero y más en Estados Unidos? Se dice que somos el país donde los bancos cobran las más altas comisiones del mundo. Del mundo, así es. Lo cual es cierto. Es que sí, son las comisiones, pero hay muchas, o sea, es una variedad de comisiones. Y la idea es reducirlas a un tope lógico también. Porque sí se pasó de lanza. Es que sí son muchas las comisiones. ¿Y esto es resultado de los gobiernos neoliberales? ¿Es cierto esto? Yo pienso que más que nada es que la banca en México, como un ente económico, empezó a ver que le daba resultado. Claro. Y nadie frenaba. Entonces no nada más es lo liberal, es que pues si la Constitución no te dice que hay algo permitido y para ellos ahora, que no está permitido, puede no puedes ser, hacer. Marco, pues, te prometo que ya me voy nada más a esta pregunta. Puede ser que sea coyuntural, es decir, que se apenas presentaba la iniciativa, baja la bolsa, hay sacudidas, hay inconformidades, se pueda superar el momento y salir adelante sin acabar golpeados, sí. Porque luego dijo Ricardo Monreal, que no nos vengan a asustar con el petate del muerto. Y entonces, como para decir, bueno, vamos a seguir adelante y no, porque al final de cuentas los bancos también tienen el gran negociazo. Ahorita nos pueden asustar con el petate del muerto, pero se puede continuar adelante con la iniciativa, ¿o qué es más riesgoso? No, de hecho sí se va a adaptar. El mismo senador Monreal dijo que no va a ser, que su idea la idea no era de manera tajante, sabes que ya te quedas sin nada, sino que se va a dialogar cuáles sí realmente son importantes y cuáles eran de adorno y que realmente nada más nos estaban vaciando el bolsillo. Ay, o sea, sí va a haber, qué bueno. Forzosamente va a tener que existir un diálogo entre las partes para que haya un resultado favorable para todos. Ojalá, ¿verdad, Saúl? Sí, sí se va a lograr. Sí se va a lograr. Y me da mucho gusto saber que la Conducef haya tomado esa iniciativa de quitarle las comisiones anuales a las tarjetas. Bueno, es una propuesta, todavía no. Todavía no. Y está difícil sacarla adelante, pero da gusto que alguien esté haciendo esa tarea. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo. Sí te pido que en un plazo breve nos sentemos de nuevo a platicar solo de temas financieros, lo prometo, porque la gente necesita mucha orientación. Y sobre todo los fraudes que hay ahorita, que está pegando mucho, vale la pena que lo platiquemos directamente. Ok, le prometo a usted portarme mejor la próxima vez y hablar sobre fraudes, sobre tarjetas, sobre afores, ya con más calma, para que usted tome nota y para que esté preparado. Muchísimas gracias, estimado Saúl. Al contrario. Es que, bueno, cuando nos encontramos entre periodistas nos gana la vena. Muchas gracias. Claro. Un gusto que hayas venido, porque además yo sé que estás de vacaciones y de todas maneras dijiste sí, acepto la invitación de mi amiga Silvia. Muchas gracias. A usted también muchas gracias por haberme seguido en Diálogos. Disculpe usted que a veces se me van las trancas, pero ya tenemos el compromiso de Saúl de venir con más calma para que hablemos sobre los temas que realmente son, bueno, el otro también era importante y apasionante. Bueno, ya no le digo más. Este programa se transmitió por el 115 de Megacable, 1115 también de Megacable, el 9 de Cablecom, por el canal 15 Zacatecas de Facebook, por el 15 de Señal Abierta, por Fresnillo, Zacatecas, por todo el estado de Zacatecas. Muchas gracias por su fidelidad. Lo espero el próximo jueves a las 6 de la tarde. Gracias a Marco, que estuvo ahí bien puesto para marcarme los tiempos, pero no le hacía yo caso. Lo espero el próximo jueves, lo quiero mucho. Soy su servidora y amiga Silvia Montes Montañez. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis
de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes,